¿Te imaginas darle las buenas noches a tu familia, irte a la cama, quedarte dormido para solo despertarte 11.730 días después, lo que es aproximadamente 32 años? Este es el tiempo más largo informado de alguien que permaneció en coma antes de despertar y tener funciones cognitivas perfectamente normales, pero sin memoria de lo que había sucedido. Esta es la historia de Carolina Olsen, también conocida como la Bella Durmiente de Ogno. Este es uno de los misterios médicos más inexplicables de la vida real. ¿Qué causó este coma y cómo sobrevivió? Carolina nació en 1861 en la remota isla de Ogno, con una población de 377 habitantes estimada en el año 2020, justo al lado de la costa este de Suecia en el mar Báltico. Segunda hija mayor de 5 hijos, Carolina tuvo una infancia normal y sin problemas de salud conocidos. La familia Olsen vivió una vida sencilla y eran profundamente religiosos. En 1876, cuando Carolina tenía 14 años, llegó a casa después de la escuela y le dijo a su madre que se había resbalado y golpeado su cabeza mientras jugaba en el río. Su padre la examinó. Mientras tenía algunos cortes y hematomas en la cara, parecía estar bien, aparte de tener un dolor de cabeza leve. Sin embargo, con los días, después ese dolor de cabeza se volvió insoportable y desarrolló un fuerte dolor en el área de la mandíbula, en el área de sus muelas. Carolina se fue a dormir esa noche, esperando que la mañana siguiente su dolor de cabeza desapareciera. Fue en esta noche en la que Carolina caería en un profundo sueño sin despertarse por los próximos 32 años. Para poner esto en perspectiva, si esto hubiera sucedido 100 años más tarde, en 1936, se habría quedado dormida en el año en que se fundó Apple y se estaban creando las primeras computadoras portátiles. Se hubiera despertado después de que se hubiese creado el iPhone. Después de intentar y fallar una y otra vez tratando de despertar a Carolina, su familia recurrió a desesperadas medidas como pinchar los dedos de sus manos con agujas y poner velas encendidas muy cerca a su piel, pero nada parecía provocar ningún tipo de reacción. Perdidos y desesperanzados, la familia de Carolina volcaron sus energías en mantenerla físicamente bien. Su madre se ocupó de velar por sus necesidades y le daba de beber 2 vasos de leche por día, función que aparentemente Carolina aún podría cumplir, gracias a nuestro maravilloso sistema nervioso autónomo. En la televisión o en las novelas, los pacientes en coma suelen ser descritos de la misma manera, como si estuviesen dormidos. Desde un punto de vista externo, esto tiene sentido. Después de todo, tendrían los mismos ojos cerrados, incluso la respiración más lenta y una expresión pacífica. Pero si bien una persona dormida y un paciente en coma pueden verse igual por fuera, por dentro, especialmente dentro de sus cabezas, son completamente diferentes. Para el cerebro, estar en coma no se parece en nada a estar dormido. En realidad es más como estar bajo el efecto de una anestesia general. Pero lo que está sucediendo allí en nuestro cerebro es completamente fascinante. Estar en estado de coma es lo que los médicos llaman trastorno de la conciencia y son causados por algún tipo de daño cerebral. Esto puede provenir de accidentes cerebrovasculares, algún tumor cerebral, falta de oxígeno, abuso de drogas o alcohol, una enfermedad como la diabetes, una infección o un golpe importante en la cabeza, y se cree que esta es la forma en la que el cerebro se apaga para poder concentrarse en repararse a sí mismo. Hay varios tipos de coma. Uno son los vegetativos y estos reducen severamente la posibilidad de volver a salir de él. A veces las personas que se recuperan también pueden tener discapacidades mayores o menores que incluyen impedimentos al hablar, retraso mental o problemas para coordinar los movimientos del cuerpo. Mientras que los comas inducidos se usan cuando los pacientes tienen un alto riesgo de lesión cerebral debido a un trauma físico, alguna sobredosis o enfermedades. El propósito es proteger o controlar la presión que se genera en el cerebro, ya que el cerebro puede hincharse y empujar contra el cráneo, ocasionando pérdida de oxígeno en esta área. Un coma inducido básicamente reduce la actividad eléctrica y ralentiza el metabolismo del cerebro. Mientras en coma, tu cerebro muestra cero conciencia o procesamiento cognitivo y es completamente incapaz de responder a los estímulos externos. En efecto, es como si el cerebro se hubiese apagado por completo, como si se estuviese reiniciando como una computadora. Excepto en los casos más graves, el cuerpo seguirá respirando y el corazón latiendo. El mecanismo específico de cada uno de estos trastornos aún está en debate,
Pero independientemente, algunos daños desencadenan una profunda inconsciencia que puede durar días, meses o incluso años. A nivel filosófico, lo que significa ser consciente aún es discutible, pero médicamente hablando, una persona consciente está generalmente descrita por presentar dos características. Una es estar despierto, que básicamente, y es muy simple, es tener los reflejos para hacer cosas como abrir o cerrar las manos. Y dos es estar consciente, que desde el significado médico sería el poder responder a algo que sucede a tu alrededor. Como por ejemplo, si alguien te pide que aprietes su mano, lo vas a poder hacer levantar cierta cantidad de dedos o ver este video. Cuando alguien tiene un desorden de conciencia, una o ambas cosas se alteran, pero en el coma son ambas. Un paciente en coma tendría algunas respuestas automáticas básicas que muestran que su cerebro es algo funcional, como la dilatación de sus pupilas a la exposición de la luz, pero no abrirá los ojos si alguien se lo pide, incluso si se los pinchan. Y esto pues lo vimos en el caso de Carolina. Básicamente la persona no puede responder a lo que sucede a su alrededor. Estar en coma no es como estar en un sueño profundo después de una larga jornada de trabajo, una larga jornada de estudio o una larga noche después de fiesta. Por un lado, el cerebro usa mucha menos energía durante el coma, entre un 10 y un 20% menos, incluso en la parte más profunda del sueño, y entre un 50 y 60% menos que cuando estamos despiertos. Este es el signo de actividad significativamente reducida en todo el cerebro y se manifiesta de varias maneras. 1. El cerebro comatoso no pasa por ciclos regulares de sueño. Normalmente, cuando dormimos y durante el sueño, el cerebro pasa por periodos de movimiento ocular rápido o sueño MUR. Durante estos movimientos, tu cerebro generalmente está generando una actividad eléctrica a un nivel similar que cuando estás despierto. Pero el cerebro comatoso no produce estos altos niveles de actividad, por lo que se puede ver en los escáneres cerebrales de pacientes que han pasado o que están en coma. Ellos no pasan por ciclos MUR. Dado que MUR es la fase del sueño asociada con los sueños vívidos, esto también significa que los pacientes en coma probablemente tampoco sueñen, aunque muchos han reportado soñar justo antes de salir del coma. 2. Sin embargo, probablemente la mayor diferencia entre el coma y otras condiciones es la actividad de la corteza cerebral del cerebro, o lo que tendemos a pensar que es principalmente la parte de nuestro cerebro. Durante el coma hay activación en algunas áreas sensoriales básicas, pero no se procesan normalmente. Entonces el cerebro en realidad no puede entender lo que significan esas señales sensoriales. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Nature en 2012 mostró que pacientes en estado vegetativo tenían alguna actividad en su corteza auditiva en respuesta al sonido, pero estas señales no se enviaron al lugar del cerebro donde pudiese comprender o donde lo pudiese procesar. Entonces es posible que hayas escuchado a alguien, un paciente que está en coma, que le hables, que te va a entender, incluso si no te puede responder. Lamentablemente esto no es del todo cierto. Técnicamente sí te pueden oír, pero según la mayoría de las investigaciones no podrán procesar nada de lo que le digas. Esto es diferente de cuando te quedas dormido, por ejemplo, en una conferencia. Según los estudios, el cerebro dormido puede procesar lo que escucha, incluso si no te das cuenta o no lo recuerdas. Esta falta de procesamiento ocurre porque durante el coma se interrumpen dos redes principales en la corteza cerebral. Una, la que cubre la conciencia interna, y otra, la que cubre la conciencia externa. La conciencia interna se ocupa de dos cosas, que es como tener conversaciones contigo mismo y los pensamientos errantes, y la conciencia externa, que se trata más de cómo procesas esos estímulos externos, como el aspecto de tu cara o la mía. Con los comas, ambas redes dejan de funcionar. El cerebro parece ser incapaz de comunicarse entre el tronco encefálico y el cerebelo, que controla la conciencia cognitiva del proceso llamado sistema de activación reticular. En general, el cerebro comatoso está muchísimo más desconectado de las cosas que suceden alrededor que en otras condiciones o cuando estás dormido. En última, dependiendo de la gravedad del daño, un paciente en coma puede sanar y volver lentamente a la conciencia normal, volviéndose despierto y consciente. Una vez lo hagan, probablemente no tendrán ningún recuerdo de la experiencia. De vuelta a Ogno.
Los padres de Carolina creían que poseía cierta conciencia interna, ya que una vez derramó un par de lágrimas mientras dormía después de haber oído acerca de la muerte de su hermana. Pero ya sabemos la explicación detrás de esto. A este punto seguramente te habrás preguntado por qué Carolina nunca fue vista por un médico inmediatamente. Bueno, es porque Ogno no tenía un médico en ese entonces y el viaje desde la isla principal era muy costoso. El padre de Carolina era un pescador y apenas si podían alimentar a su familia. Los habitantes de la isla recaudaron fondos suficientes para finalmente llevar un médico. El médico pasó múltiples días examinando a Carolina, pero fue incapaz de descubrir la causa del misterioso estado en que ella se encontraba. En 1882, otro médico diagnosticó a Carolina con un grave caso de histeria y recomendó someterla a una terapia de electroshock. Carolina terminó siendo trasladada a la ciudad de Oskarshamn para recibir tratamiento. Sin embargo, fue dada de alta un mes después cuando sus padres no vieron ninguna señal de mejora y la llevaron de vuelta a casa. Al final, se le dijo a su familia que no había nada que hacer y tal vez solamente tendrían que esperar a que sucediera lo que hubiese que suceder. Años más tarde, en 1904, la madre de Carolina falleció y su padre se encargaría de su cuidado. A medida que pasaban los años y Carolina seguía durmiendo y durmiendo, el gran día llegaría. El 3 de abril de 1908, a la edad de 46 años, Carolina despertó. Al despertar, no reconoció a sus hermanos ni a su padre y manifestó no tener memoria de los últimos 32 años, aparte de los vagos sueños y pesadillas justo antes de despertar. Lo que la comunidad médica encontró más fascinante de todo esto fue el hecho de que Carolina parecía no tener ningún efecto negativo por haber estado en un estado de coma tan prolongado, aparte de la pérdida de peso. Se le realizaron numerosas pruebas a Carolina y en todas mostraron que ella tenía posición normal de sus habilidades cognitivas. Carolina vivió durante otros 40 años después de despertar y a la edad de 88 años falleció a causa de una hemorragia cerebral. Al despertar no reconocía a sus padres ni a sus hermanos, como sus padres ya se habían muerto. Cada uno de estos trastornos, o uno de ellos, ¡ay no! Una población de 700... Jesse, volumen! Volume!